En este caso se va a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vemos que es de segundo orden porque aquí se indican dos derivadas y vemos que es no homogénea, porque si nosotros vamos a recordar la siguiente forma de una ecuación diferencial de segundo orden, que es un coeficiente que multiplica por la segunda derivada de la variable dependiente más otro coeficiente que multiplica la primera derivada de la variable dependiente más otro coeficiente multiplicado por la variable dependiente sin derivar, y todo esto va a ser igual a una función que depende de la variable t, es decir, de la variable independiente. Entonces ahí, para que se cumpla la forma de una ecuación diferencial no homogénea, esa f de t pues debe de tener una igualdad distinta de 0. Entonces vemos exclusivamente en el lado derecho de la igualdad de una ecuación diferencial de segundo orden que no es homogénea, es decir, que tiene una igualdad distinta de 0. Entonces lo que tendremos es y' menos y igual a t multiplicado por Euler a la t más 1. Entonces aquí nosotros tenemos que hacerle algo para encontrar una solución general de una ecuación diferencial no homogénea. Entonces para encontrarla se necesitan dos soluciones, que esta va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Esto quiere decir que esta última solución tenemos que encontrarla a través de cualquiera de las dos formas, ya sea por coeficientes indeterminados o variaciones de parámetros. En este caso normalmente se utilizan los coeficientes indeterminados, pero primero tenemos que encontrar la solución homogénea. Entonces quiere decir que para encontrar la solución homogénea pues tenemos que igualar nuestra ecuación diferencial a 0. Entonces quiere decir que lo que tendremos lo siguiente, que es y' menos y, esto va a ser igual a 0. Este es el primer paso para encontrar una solución homogénea. Pero ¿cómo voy a resolver una ecuación diferencial de segundo orden? En este caso lo vamos a ver a continuación. Esta es nuestra ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces quiere decir que para resolver una ecuación diferencial de este tipo se va a requerir una propuesta de solución que va a satisfacer nuestra ecuación diferencial, que en este caso lo que decimos es la variable dependiente y en el lado derecho viene siendo la variable independiente, mientras que esta r se asume como constante. Es decir, que nuestra variable dependiente viene siendo la letra y nuestra variable independiente viene siendo la letra t. Entonces a partir de ahí pues esta es nuestra propuesta que nosotros se propone, bueno, para satisfacer nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Entonces es decir que este valor se va a sustituir a nuestra ecuación diferencial de nuestro ejemplo, pero va a requerir hasta la segunda derivada. Esto quiere decir que tenemos que derivarlo dos veces esta propuesta de solución. Si nosotros vamos a recordar el siguiente modelo de las derivadas exponenciales de base Euler, por lo que tendremos es lo siguiente, que es Euler elevado a una función, que esto va a ser igual, es decir, la derivada es igual a la derivada de esa función de arriba, que multiplica a Euler a la función. Este es nuestro modelo que nosotros vamos a utilizar. Entonces quiere decir que lo que tendríamos lo siguiente, y', esto va a ser igual a, sabemos que se va a derivar con respecto a t, entonces la derivada de rt con respecto a t, asumiendo que r es una constante, pues nos va a dar r. Esa r pues nos representa la u'. Y pues se reescribe lo que viene siendo Euler a la u, es decir, e a la rt. Entonces ya encontramos la primera derivada. Ahora pues tenemos que encontrar la segunda derivada, que esto va a ser igual. Ahora aquí se va a derivar nuevamente, que eso nos da r, ¿no? Y se va a multiplicar por esta otra r, que quiere decir que ahí va a asumirse como r cuadrada que multiplica a Euler a la rt. Entonces aquí nosotros ya determinamos la propuesta, encontramos la primera y la segunda derivadas. Entonces a partir de ahí ya se pueden sustituir los valores para sustituirlos en nuestra ecuación diferencial homogénea. Solamente se van a sustituir dos en este caso, que es este y este. Por lo que ya tendríamos lo siguiente, que en este caso es r cuadrada que multiplica a Euler a la rt menos el valor de y, que es Euler a la rt, que esto va a ser igual a 0. Esto quiere decir que el objetivo de esta propuesta es primero encontrar el polinomio característico. Entonces aquí vemos que es posible extraer o factorizar el factor común Euler a la rt. Si se factoriza, decimos que es Euler a la rt. Si extraemos el primer término,
pues va a ser r cuadrada. Y luego tendremos el signo negativo, entonces es menos y este valor, ¿no? Entonces quiere decir que tiene el coeficiente 1, que es r cuadrada menos 1. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces aquí ya se ve una señal de que va a ser un polinomio característico. Entonces todo eso está multiplicado por Euler a la RT. Se comprueba aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación y nos da este resultado. Entonces quiere decir que ahí nosotros tenemos que despejar este paréntesis, por lo que Euler a la RT está multiplicando, se va a pasar al otro lado a dividir. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, que es r cuadrada menos 1, que esto va a ser igual a 0 sobre Euler a la RT. 0 entre algo nos da 0. Quiere decir que r cuadrada menos 1, esto nos va a dar igual a 0. Lo que acabamos de encontrar nosotros viene siendo nuestro polinomio característico. Es momento de encontrar sus raíces. Entonces, ya casi vamos a encontrar lo que viene siendo apenas nuestra solución homogénea. Quiere decir ahí que se puede hacer de distintas, principalmente porque es una ecuación de segundo grado y porque es una base elevado a un exponente, pero como es un polinomio característico de la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de, y la raíz 2, el negativo de la misma, va a dar 1. Entonces aquí nosotros ya acá son los mismos coeficientes, pero lo que cambian son los homogénea con este tipo de raíces. Entonces, la forma de una solución homogénea con raíces reales diferentes es la siguiente. Entonces, la solución homogénea, esto va a ser igual a C1 Euler a la raíz 1t más C2 Euler a la raíz 2t. Quiere decir que C1 y C2 son constantes arbitrarias. Entonces, simplemente se van a sustituir esas dos raíces que acabamos de determinar. Esto quiere decir que la solución homogénea va a ser igual a constante 1 que multiplica a Euler a la raíz 1, que es 1, pero multiplicado por t, pues viene siendo t, aunque es 1t, ¿no? Y más constante 2 que multiplica a Euler a la raíz 2t. Entonces viene siendo menos 1 por t, pues viene siendo menos t. Entonces aquí nosotros ya acabamos de determinar nuestra solución homogénea. Ahora nos falta la otra parte, que es determinar la solución particular. Entonces, ¿cómo voy a determinar la solución particular? Lo haremos por el método de coeficientes indeterminados. Si nosotros recordamos hace un momento lo que viene siendo en el lado derecho la igualdad, que es una ecuación diferencial no homogénea, entonces vamos a guiarnos mediante una siguiente tabla, que aquí en la primera parte voy a poner el caso, y en la segunda parte voy a poner lo que viene siendo la propuesta de una solución particular. Entonces aquí voy a construirles una tabla. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a recapitular el método de coeficientes indeterminados. Pueden ver en la descripción de este video, pues un video que hice sobre el método de coeficientes indeterminados, pero de todos modos lo voy a recapitular acá. Entonces quiere decir que ahí, pues la función que depende de t, pues va a ser igual a una constante, es decir, un término independiente. Vemos que se aplica, o vemos ahí que es un término independiente, que viene siendo específicamente el número 1. Ahora bien, entonces quiere decir que nuestra propuesta de solución particular, pues viene siendo una letra A, es un coeficiente indeterminado multiplicado por un término independiente. El término independiente tenemos que recordar que es t de grado 0. Al final un número elevado a la potencia 0, eso nos da 1. Entonces vemos que son iguales. Solamente que aquí esta k puede representar una constante, es decir, de todos los números reales, ya sean enteros o fraccionarios. Ahora, esta es una. 2. Lo que tendremos que también recordar es lo siguiente. Una función de t, que esto va a ser igual a Euler a la t, más específicamente que tiene coeficiente 1, exclusivamente ese, pues la propuesta de solución particular pues viene siendo un término indeterminado, es un coeficiente indeterminado multiplicado por un término lineal que multiplica a Euler al coeficiente 1 que multiplica a t. Este viene siendo su propuesta de solución particular. Bueno, es un antecedente. Vemos que aquí yo tengo multiplicado un término lineal y Euler a la t. Entonces aquí
no nos serviría de mucho. Esto quiere decir que ahí nosotros vamos a utilizar un caso especial, es decir, T Euler a la T. Entonces aquí vemos un término lineal Euler a la T. Entonces aquí nos puede servir de algo. Esto sí se puede meter, entonces quiere decir que la propuesta de solución particular es la siguiente. Si aquí digo que si tenemos Euler a la T y esa es su propuesta, pero si se le mete otra T, entonces viene siendo T por T. Esto quiere decir que es T cuadrada. Por lo que quiere decir, en otras palabras, que se debe de poner arbitrariamente un término elevado al cuadrado que multiplica a Euler a la T. Esto viene siendo así, pero también tenemos que recordar que se le suma un término lineal. Esto quiere decir otro coeficiente indeterminado que multiplica a Euler a la T. Entonces esta viene siendo su propuesta de solución particular. Entonces nosotros tenemos que utilizar esta propuesta y esta otra. Entonces quiere decir ahí que lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a armar a partir de esto que tengo yo, este caso y este caso, pues nosotros vamos a armar una propuesta de solución particular en conjunto. Esto quiere decir que lo que tendríamos es lo siguiente. Si aquí voy a encontrar una solución particular para este ejemplo, pues va a ser lo siguiente. Si tenemos esto, vamos a reescribir todo esto. Entonces lo que tendremos es a t cuadrada que multiplica a Euler a la t más bt Euler a la t y el más 1, es decir, más c. Obviamente también tenemos que recordar que pues no podemos repetir las letras a y b, solo que ahí se asume que es un término independiente, que eso le corresponde a uno, pero ya se le suma otra letra, una letra ya distinta, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir ahí que esta viene siendo su propuesta de solución particular, pero esta propuesta de solución particular se va a sustituir a nuestro ejemplo original para encontrar los valores de A, B y C. Obviamente esta propuesta pues va a requerir dos derivadas, es decir, que tiene que llegarse hasta la segunda derivada, pero para llegarse a la segunda derivada debemos de encontrar la primera y posteriormente la segunda. Nosotros acabamos de determinar nuestra propuesta de solución particular, entonces quiere decir que para llegar a la segunda derivada debemos de encontrar la primera derivada, es decir, y' de la solución particular, es decir, la primera derivada. ¿Cómo? Lo vamos a determinar, vamos a hacerlo paso a paso. Esto quiere decir que aquí yo tengo dos funciones de la variable t, aquí yo tengo dos funciones de la variable t que se están multiplicando, es decir, aquí es la derivada de una constante, ¿no? Que eso nos va a dar 0, si recordamos las reglas más elementales de derivación. Aquí tenemos que recordar la derivada de un producto de funciones. Entonces lo que yo tengo es, tengo dos funciones que se están multiplicando y va a requerir su derivada. Esto va a ser igual a la derivada de la primera parte del producto de funciones multiplicado por la segunda parte sin derivar, más la primera parte sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda parte. Esta viene siendo pues la regla de derivación de un producto de funciones. Entonces quiere decir ahí, bueno, aquí lo vamos a hacer un poquito ya más directos. Entonces pueden ver pues mi lista de reproducción de cálculo para el análisis económico, en donde pueden ver pues mis ejemplos de derivación de un producto de funciones, pero ya más detalladamente. Entonces aquí lo que deseo obtener es la primera derivada. Entonces esto va a ser igual. Aquí nosotros vamos a hacer la derivada de esta primera parte. Entonces aquí todo eso vamos a escribirlo mediante un corchete. Vamos a distinguir pues la derivada de esto, ¿no? Ahora, lo que tendremos que hacer es, para esta parte va a ser f y esta parte va a ser g. Entonces quiere decir que voy a encontrar la derivada de f y la derivada de g. Se van a multiplicar mediante este lado derecho de la igualdad, que esa es la fórmula, y esta es la forma. Vemos que son dos funciones que se multiplican entre sí. Entonces quiere decir que es t cuadrada. Tenemos que recordar la derivada de t cuadrada, que viene siendo 2t, pero se va a multiplicar por esta constante a. A es una constante, entonces quiere decir que es 2 por a, que en este caso lo que tendríamos es 2a, y se le resta una unidad al exponente, que viene siendo t, es 2at.
Todo eso se va a multiplicar por esta parte sin derivar, que viene siendo Euler a la t. Ahora, el signo más de la regla del producto de funciones. Ahora, pues lo que tenemos que hacer es esto, sin derivar, y tenemos que encontrar la derivada de Euler a la t. Si nosotros recordamos rápidamente la derivada de Euler a la t, o Euler a la teta, entonces lo que tendríamos viene siendo Euler a la teta, que es una función que depende de teta, entonces quiere decir que la derivada de eso es igual a Euler a la teta. Entonces quiere decir que, pues se mantiene eso nada más. Esto quiere decir que ahí, pues vamos a dejar esto sin derivar, que viene siendo at cuadrada, que multiplica a la derivada de esto, que es exactamente lo mismo, que es Euler a la t. Ahora pues todo eso lo vamos a encerrar mediante el mismo corchete azul, porque esto nos va a representar la derivada de esto. Ahora lo que tendremos que hacer es el signo más de aquí, y pues vamos a abrir otra vez corchete, porque ahora vamos a derivar esta parte. Entonces lo que tendremos es lo siguiente: obedeciendo a esta misma regla del producto de funciones, pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: esto se deriva, mientras este se deja, debido a esto. Entonces quiere decir que la derivada de bt con respecto a t, tenemos que recordar la derivada de t con respecto a t, que eso nos da 1, pero por b, pues viene siendo b, y todo eso se va a multiplicar por esta parte, sin derivar, entonces es Euler a la t, más, esto lo vamos a dejar así, que es bt, entonces viene siendo bt, que multiplica la derivada de esto, que es igual a esto, entonces se mantiene allí, que es Euler a la t. Ahora todo eso lo que tendríamos que hacer es cerrar lo que viene siendo este corchete azul, y ahora pues tenemos que derivar esa constante. Entonces quiere decir que si recordamos las derivadas de una constante, eso nos va a dar 0. Entonces pues vamos a hacer toda la multiplicación de ahí. Entonces decimos que la primera derivada de la solución particular viene siendo este por este, es decir, más por más, eso nos va a dar más. Todo este producto se deja tal como está, es decir, 2at que multiplica a Euler a la t. Luego más por más, eso nos da más, pero por más nos da más. Vamos a reescribir lo que es at cuadrada que multiplica a Euler a la t. Ahora tenemos que recordar lo siguiente: más por más nos da más, pero por más eso nos va a dar más. Se escribe tal como está, b Euler a la t. Ahora, más por más eso nos va a dar más. Más por más eso nos da más, y por más nos va a dar más. Entonces esto es más, y esta parte se reescribe, es decir, bt Euler a la t. Entonces aquí, bueno, ya esto ya no se considera que es el 0. Esto quiere decir que lo que acabamos de encontrar nosotros viene siendo la primera derivada de la propuesta de la solución particular. Es momento de encontrar la segunda derivada, pero para encontrar la segunda derivada tenemos que encontrar la primera. Entonces a partir de ahí pues vamos a derivar todo esto otra vez. Vamos a quedarnos viendo con otra vez esta regla del producto de funciones, ¿no? Y aparte pues la derivada de esto, que es Euler a la teta, es igual a Euler a la teta. Ahora pues vamos a derivar esta primera parte. Quiere decir que para encontrar la segunda derivada de la propuesta de la solución particular, aquí lo voy a remarcar con otro color. Entonces quiere decir que tenemos que encontrar la derivada de esto. Esto quiere decir que 2at nos representa f y Euler a la t nos representa la g. Quiere decir que va a requerir su derivada. Esto quiere decir que tenemos que encontrar la derivada de 2at. Y la derivada de t con respecto a t nos da 1. Y 2a, eso nos representan constantes. Entonces quiere decir que es 2a que va a multiplicar por Euler a la t. Esta parte nos representa g. Entonces quiere decir que este no se deriva. Todo eso se va a multiplicar por Euler a la t. Ahora, el más de la regla del producto de funciones, pues ahora tengo que poner la f sin derivar, que es esto. Entonces es 2at y la derivada de esto, que nos da lo mismo, que es Euler a la t. Entonces aquí, pues cierro el paréntesis, cierro corchete rojo, entonces esto nos va a representar la derivada de esto. Ahora tengo que encontrar la derivada de todo eso. Entonces ahí tendremos que hacer lo siguiente. Entonces esto va a ser más, pues vamos a reescribir todo esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto que nos representa f y aquí nos representa t. La derivada de at cuadrada, esto nos va a dar 2at multiplicado por Euler a la t.
más esto sin derivar, que es AT cuadrada, que multiplica a esto, la derivada de eso, que nos da Euler a la T. Entonces aquí ya encontramos la derivada de esto. Ahora lo que se requiere es encontrar la derivada de esto. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Ahora, tengo que encontrar la derivada de esto. La derivada de Euler a la T pues viene siendo Euler a la T. Y por esta constante pues simplemente se reescribe. Entonces la derivada de esto va a ser eso mismo, que es B Euler a la T. Ahora más vamos a encontrar la derivada de esta parte, que es BT Euler a la T. Pues tenemos que obedecer otra vez la derivada del producto de funciones. Esto quiere decir que este se deriva debido a esta regla. Quiere decir que esta es F y esta es G. Entonces la derivada de BT, esto es igual a B. Y este es sin derivar, que es Euler a la T. Ahora más que la regla del producto de funciones, recuerden, ahora tengo que escribir F sin derivar, es decir, BT, y la derivada de esto que viene siendo la derivada de Euler a la T. Entonces es lo mismo que viene siendo Euler a la T. Entonces todo esto pues nos va a representar la segunda derivada de la propuesta de solución particular. En resumen, encontramos la propuesta y la primera derivada. Falta simplificar la segunda. Entonces lo que tendríamos que hacer allí es lo siguiente. Segunda derivada de la propuesta de solución particular. Esto va a ser igual. En este caso lo que si tienes más por más, eso nos va a dar más. Se reescribe todo esto. Quiere decir que lo que tenemos es 2A Euler a la T. Luego, más por más, eso nos va a dar más. Y por más nos va a dar más. Vamos a reescribir todo esto, que es 2A T Euler a la T. Ahora, más por más eso nos va a dar más y por más nos va a dar más. Se reescribe todo esto, que es 2AT Euler a la T. Más por más eso nos va a dar más y por más nos da más y por más eso nos va a dar más. Se reescribe todo esto. Entonces es AT cuadrada Euler a la T. Ahora lo que tendremos es lo siguiente. Más esto, que es más B Euler a la T. Y ahora lo que tendremos que hacer ahí es reescribir todo esto. Entonces lo que tendremos es lo siguiente. Más por más eso nos va a dar más y por más eso nos va a dar más. Lo vamos a reescribir aquí, que es B Euler a la T. Luego tendremos más por más eso nos va a dar más y por más, más. Y por más eso nos va a dar más. Entonces se reescribe todo esto. Quiere decir que es BT Euler a la T. Vemos que se puede simplificar la segunda derivada de la propuesta de solución particular mediante términos semejantes. Aquí vemos términos semejantes y aquí vemos estos dos otros términos semejantes. Entonces se van a sumar los coeficientes. Tenemos que tomar en cuenta que estos son coeficientes 1 y pues aquí vamos a sumar los dos, ¿no? Del mismo término. Entonces quiere decir que la segunda derivada va a ser igual a 2A Euler a la T. Se reescribe esto y 2 más 2 eso nos va a dar 4, es decir, más 4A T Euler a la T. Después esto quiere decir que es más AT cuadrada Euler a la T. Y pues lo que tendremos que hacer es la suma de todos ellos, que es decir, 1 más 1 nos da 2, es decir, 2B Euler a la T. Más esto pues no tiene término semejante, que es BT Euler a la T. Entonces aquí nosotros lo que acabamos de encontrar, pues viene siendo la segunda derivada de la propuesta de la solución particular. Es momento de encontrar los valores de A, B y C, que son coeficientes indeterminados. Entonces aquí, este es nuestro ejercicio original. Se va a sustituir para encontrar los valores de A, B y C. Entonces va a sustituirse nada más la segunda y la propuesta, debido a nuestro ejemplo original. Y se va a igualar con todo esto, que es decir, lo que está en el lado derecho de la igualdad. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Quiere decir que pues la y' pues va a representar todo esto. Pues vamos a reescribirlo. Por lo que vamos a comenzar con el corchete rojo y vamos a escribir todo esto. Entonces viene siendo 2A Euler a la T más 4AT Euler a la T más AT cuadrada Euler a la T más 2B Euler a la T más BT Euler a la T. Y todo eso
pues lo que tendremos es restándole a la propuesta. Entonces todo esto se va a escribir con signo negativo y pues vamos a protegerlo con paréntesis o corchete. Y lo que tendríamos es esto, que viene siendo at cuadrada Euler a la t más bt Euler a la t más c. Y pues lo que tendríamos es lo siguiente, que todo eso va a ser igual a lo que está en el lado derecho de la igualdad. Entonces todo esto va a ser igual a t Euler a la t más 1. Entonces todo esto nos representa y' menos y todo eso igual en el lado derecho de la igualdad. Entonces lo que tendríamos que hacer es todo esto. Ahora pues nosotros vamos a aplicar las leyes de los signos. Entonces quiere decir que ahí tendremos menos por más es menos, menos por más es menos, menos por más es menos y todo esto igual. Esto ya podemos desaparecer los corchetes, entonces vamos a reescribir pues todo esto. Entonces quiere decir que es 2a Euler a la t más 4at Euler a la t más at cuadrada Euler a la t más 2b Euler a la t más bt Euler a la t, después menos at cuadrada Euler a la t menos bt Euler a la t menos c, y todo esto va a ser igual a t Euler a la t más 1. Entonces aquí ya aplicamos leyes de los signos y pues es momento de encontrar los valores de a, b y c. Entonces es momento de simplificar todo esto. Aquí nosotros podemos apreciar términos semejantes. Vemos que aquí es at cuadrada menos at cuadrada. Ahí se cancelan mutuamente. Y vemos aquí exactamente lo mismo, pero bt Euler a la t. Y esto pues ya se cancelan automáticamente. Entonces estos ya se pueden cancelar automáticamente. Por lo que nos quedan pues los términos restantes. Igual en el lado derecho. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente, que es 2a Euler a la t más 4at Euler a la t, y luego lo que tendremos viene siendo más 2b Euler a la t, luego tendremos ahí menos c, y todo esto va a ser igual a t Euler a la t más 1. Tenemos que observar detalladamente esta igualdad. Entonces aquí yo tengo 2a Euler a la t más 4at Euler a la t más 2b Euler a la t menos c igual en el lado derecho. Esto quiere decir que aquí lo que yo tengo es un término lineal multiplicado por Euler a la t. Tal es el caso de este y de este. Entonces se tiene el mismo término. Quiere decir que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho deben de tener los mismos términos para encontrar los valores. Ahora lo que se tiene aquí es un término independiente, es decir, grado cero, y aquí también un grado cero. Bueno, lo voy a poner de otro color. Ahora, que viene siendo lo siguiente. Vemos que aquí es 2b Euler a la t, es decir, término independiente, o simplemente no se tiene la t a diferencia de este, pero se aplica para estos dos casos, es decir, el valor de a y el valor de b, pero no tenemos nada en el lado derecho. Entonces aquí se va a utilizar el método de agrupación términos. Eso quiere decir que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo pues se deben de tener los mismos términos para encontrar los valores. Entonces vamos a reescribir el lado derecho. Aquí vamos a hacer una factorización. Entonces quiere decir que lo que tendremos viene siendo 4at Euler a la t. Luego lo que tendríamos es lo siguiente. Como es el signo positivo, entonces es positivo. Y aquí lo que tendremos que hacer es la suma de todos ellos, que en común tienen t a la 0, es decir, que no tienen como este o como este. Entonces quiere decir que es 2a Euler a la t más 2b Euler a la t. Y posteriormente el menos c. Todo esto va a ser igual, esto se describe que este Euler a la t más. Aquí lo que se debe obtener es esto, que es Euler a la t. Entonces quiere decir que no tiene términos lineales como este ni como este. Entonces quiere decir que ahí se le suma 0, que va a multiplicar por este término Euler a la t, es decir, Euler a la t. 0 por algo nos da 0. Entonces la finalidad es que siempre debe de ponerse 0 para que no altere el lado derecho de la igualdad.
y ahí se reescribe el más 1. Al final, 0 por algo nos da 0, quiere decir que esto se desaparece, mientras se conserva el t Euler a la t más 1. Entonces, pues vemos que eso no altera. Pero ahora sí vemos que ya concuerdan, que son estos términos lineales de Euler a la t, estos términos independientes de Euler a la t, y pues los términos independientes en sí, que no tienen nada que ver con Euler a la t. Entonces ahí pues se va a crear un sistema de ecuaciones lineales. Entonces quiere decir ahí, pues se van a agrupar los términos en igualdades, por lo que tendríamos lo siguiente, que viene siendo 4at Euler a la t, que esto va a ser igual a t Euler a la t. Posteriormente, pues lo que está en la parte morada, que viene siendo 2a Euler a la t más 2b Euler a la t, que esto va a ser igual a 0 Euler a la t. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, que viene siendo menos c igual a 1. Entonces viene siendo menos c igual a 1. Ahora vemos que esto nos va a conformar un sistema de ecuaciones lineales. Casi. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es despejar los valores de a. Necesito deshacerme de estos términos, y pues ya se puede encontrar prácticamente el valor de c. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces lo que se tiene es lo siguiente. Entonces, aquí, lo que quiere decir que estos ya se van a pasar, pero podemos despejar ya de una vez el valor de a. Esto quiere decir que 4 y t y esto se está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Esto quiere decir que lo que tendríamos es a, que esto va a ser igual a, lo que tendremos es t Euler a la t sobre, pues esto, para despejar el valor de a, que es 4t Euler a la t. Tenemos que recordar que este tiene coeficiente 1, por lo que vemos que este término de t Euler a la t y pues se cancelan mutuamente. Quiere decir que en otras palabras, pues lo que tendríamos es lo siguiente, que a es igual a un cuarto, ¿sí? Entonces ya prácticamente encontramos el valor de a. Ahora pues tenemos que encontrar pues el valor de a y el valor de b. Bueno, ya encontramos el valor de a, pues tenemos que encontrar el valor de b, pero ya podemos adelantarnos en encontrar el valor de c. Quiere decir que aquí para despejar el valor de c, pues vemos que este negativo se multiplica, se pasa a dividir, es como si fuera menos 1. 1 entre menos 1 nos da menos 1, es decir, más entre menos eso nos va a dar menos, por lo que podemos adelantar nosotros que podemos encontrar el valor de c, que c es igual a menos 1. Entonces ya encontramos pues rápidamente el valor de a y el valor de c. Entonces para encontrar el valor de b, pues ya debemos encontrar el valor de a, pero se necesita deshacerme de los valores de Euler a la t, los términos de Euler a la t. Entonces aquí vamos a aplicar el factor común. Esto quiere decir que es Euler a la t que vamos a multiplicar por el primer término, que viene siendo 2a, y el segundo término, que viene siendo más 2b. Todo esto va a ser igual a 0 Euler a la t. Voy a continuar acá. Entonces vemos que ese se está multiplicando, se pasa a dividir, por lo que tendríamos lo siguiente, que es 2a más 2b, que esto va a ser igual a 0 Euler a la t sobre Euler a la t. Entonces estos términos se cancelan mutuamente, pero 0 entre algo nos da 0, es decir que tiene coeficiente 1. Cuando el 0 está en el numerador, pues quiere decir que su resultado viene siendo 0, por lo que quiere decir que es 2a más 2b, que esto va a ser igual a 0. Entonces nosotros ya habíamos encontrado de una vez el valor de a. Entonces nos falta encontrar este último valor, que viene siendo el valor de b. Entonces quiere decir que se va a sustituir el valor de a. Entonces decimos que 2 por a, pues viene siendo 2 que multiplica a un cuarto. Posteriormente el más 2b. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos que hacer esa operación, que es la multiplicación entre entero y fracción. Haciendo esa operación, pues decimos que viene siendo 2 cuartos. Quiere decir que eso lo podemos traducir en 1/2. Y después más 2b, que esto es igual a 0. Para encontrar el valor de b, vemos que este está sumando, se pasa al otro lado a restar. Quiere decir que es 2b, esto va a ser igual a menos 1/2. 2 se está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Por lo que quiere decir que b, esto es igual a menos 1/2 sobre 2. Entonces quiere decir que ahí pues podemos aplicar la ley del sándwich. El denominador pues tiene denominador 1.
Ley de Sandwich, multiplicación de extremos en el numerador, mientras que la de los medios en el denominador. Menos entre más es menos. Entonces quiere decir que el valor de b, esto va a ser igual a menos 1 por 1 es 1 sobre 2 por 2 viene siendo 4. Entonces en resumen ya encontramos el valor de b, que viene siendo menos un cuarto. Entonces ya encontramos el valor de a, el valor de b y el valor de c. Ahora tenemos que recordar lo siguiente: esta es nuestra propuesta que habíamos encontrado, quiere decir que esta es la adecuada, porque se pudieron encontrar estos tres valores. Ahora lo que tendremos que hacer en ese momento es sustituir los valores de A, B y C a esta propuesta, y con eso, después de un trabajo considerable, ya encontramos la solución particular. Es decir, que la solución particular va a ser igual a A, que viene siendo un cuarto de t cuadrada Euler a la t, luego el más B, pero viene siendo menos un cuarto, entonces más por menos eso viene siendo menos, quiere decir que es menos un cuarto de t Euler a la t, luego más, pero este es menos, entonces más por menos eso viene siendo menos, entonces es menos 1. Quiere decir que ahí, después de un trabajo considerable, ya encontramos la solución particular. Ahora es momento de encontrar la solución general. Recordemos que habíamos encontrado la solución homogénea y acabamos de encontrar la solución particular. Entonces la forma de una solución general, como les comenté hace un momento, pues viene siendo la suma entre las soluciones homogénea y la particular. Entonces lo que tendríamos que hacer nada más es sumar, y con eso ya encontramos el resultado final, es decir, la solución general. Entonces quiere decir que la solución general, esto va a ser igual la homogénea, que es constante 1 Euler a la t más constante 2 Euler a la menos t. Luego sigue el signo de más, pero aquí yo tengo más, menos y menos. Entonces aquí todo eso se va a proteger con paréntesis o con corchete. Y se debe de respetar el signo de más por las leyes de los signos. Lo que yo tengo es un cuarto de t cuadrada Euler a la t. Luego tenemos menos un cuarto de t Euler a la t. Y posteriormente lo que tendríamos que hacer es menos 1. Después de todo eso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: aplicarle los signos. Más por más nos da más por menos nos da menos, más por menos eso nos va a dar menos. Entonces la solución general es la siguiente: constante 1 multiplicado por Euler a la t más constante 2 multiplicado por Euler a la menos t, luego más un cuarto de t cuadrada Euler a la t menos un cuarto de t Euler a la t y posteriormente menos 1. Entonces, después de un trabajo considerable, nosotros ya acabamos de encontrar la solución general. Entonces, este viene siendo nuestro resultado final de este